Continuamos con nuestras lecciones de la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos estudiado que el Señor Jesús ha emprendido su viaje hacia Jerusalén, que va a culminar con su crucifixión, con su muerte. Ahora, mientras él se encuentra en Betania con sus amigos, Judas planea traicionar. Y en lo que vamos a leer a continuación, vamos a ver cómo ese espíritu codicioso de Judas es revelado. Empezando la lectura en Lucas capítulo 22, dice en el verso 3: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Empezando el verso nos dice que Satanás entró en Judas. Ahora, no es algo que el diablo hizo a la fuerza contra la voluntad de Judas, sino que Judas cedió a la tentación de Satanás. Pero fue seducido por su propio espíritu codicioso. El apóstol Santiago, en el capítulo 1 de su carta, hablando de la tentación, dice lo siguiente: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. El término concupiscencia quiere decir los malos deseos. Cuando de su propia concupiscencia, cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, no es que el diablo vino y se metió a la fuerza en el corazón de Judas. Y que Judas no pudo hacer absolutamente nada. Recordemos que Judas había sido descrito anteriormente como codicioso, como deshonesto. Lo habíamos visto en el caso del ungimiento de María al Señor Jesús, cuando ella tomó un perfume muy costoso en la casa de Simón el leproso, donde lo estaban atendiendo, donde le estaban dando la bienvenida. Había una cena que se había preparado y Judas manifestó que eso que se estaba haciendo era un desperdicio. Pero nos decía el pasaje que él lo dijo porque era un codicioso, era un deshonesto, era un ladrón. Ahora, el diablo no obligó a Judas más allá de su propia voluntad, ni puede obligar a nadie. Es más, el mismo apóstol Santiago en el capítulo 4 dice en el verso 7: resistid pues al diablo y huirá de vosotros. El diablo no puede obrar contra nuestra voluntad. Más dice aquí que yo puedo resistirlo, y cuando se le resiste, el diablo huye. Lo que vemos es que Judas se entregó voluntariamente a servir a Satanás. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 6 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Ahora, mire lo que dice: si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Y si yo me someto al diablo, me pongo al servicio de él, me convierto en su esclavo.
Entonces, no es que Satanás venga y se meta en uno contra la voluntad de uno y lo lleve a hacer cosas que uno no quiere. No, es uno el que permite que eso ocurra. Continuando con lo que estamos leyendo aquí, dice en el verso 4 de Lucas 22, y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ahora, para conectarnos un poquito en el orden cronológico, posterior, esta reunión ocurre después de que el concilio del Sanedrín se había reunido y habían hablado con respecto a cómo atrapar a Jesús para así matarle. Los gobernantes acababan de acordar esperar hasta después de la Pascua para detener a Jesús. Y para ellos le llegó como caído del cielo esta oferta de Judas, que entonces cambió el plan que ellos tenían con respecto a esperar hasta después de la Pascua. Dice en Mateo 26, devolviéndonos, vuelvo y repito, a antes de que ellos tuvieran la reunión con Judas o de que Judas los buscara. Dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta de la Pascua, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ahora, pues, ellos querían evitar cualquier participación del pueblo o que el pueblo se diera cuenta de lo que ellos iban a hacer, porque entonces se iba a armar un alboroto y eso llevaría a que Roma en este momento entonces se involucrara y eso llevaría a la muerte de muchos judíos. Pero entonces, ¿qué ocurre? Aparece Judas. Viene y se presenta ante ellos y les dice, yo se los voy a entregar. Volviendo entonces a esa reunión ya con Judas, que es después de esto, vuelvo y leo lo que dice Mateo 26:14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Verso 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Notemos que los gobernantes no buscaron a Judas, ellos no se acercaron a Judas. La iniciativa fue toda suya, pero los principales sacerdotes estaban sorprendidos y encantados de que uno de los 12 compañeros más cercanos ofreciera sus servicios de manera voluntaria. Dice Marcos 14:11, ellos, al oírlo, como dije hace un momento, él va donde los principales sacerdotes voluntariamente y ofrece entregar a Jesús en sus manos en un momento y lugar cuando la multitud no esté presente. Porque como lo habían planeado el concilio, el Sanedrín judío, querían hacerlo a espaldas del pueblo para que no se produjera ningún tipo de alboroto ni de manifestación. Lucas 22 dice en el verso 5 que ellos se alegraron. Ahora, ¿cómo no se iban a alegrar si estaban buscando cómo poder atrapar al Señor Jesús? Y ahorita se aparece uno de ellos y, 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 y les ofrece entregar al Señor.
están ahora encantados de que uno de ellos, uno de los 12, uno de los más cercanos, ofrezca sus servicios. Y entonces, nos dice Mateo 26:15, ellos le asignaron 30 piezas de plata. Hablamos un poquito de estas 30 piezas de plata. Sorprendentemente, esta era la cantidad exacta predicha en la profecía de Zacarías capítulo 11 como el pago que se daría por el Mesías. 600 años antes, el profeta Zacarías había dicho, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Se hizo el trato y le asignaron 30 piezas de plata. Se pagó el dinero porque sabían que si tuviera el dinero en la mano no se habría atrevido a cambiar de opinión. Ahora, debido a que los valores del dinero fluctúan, es muy difícil determinar cuánto equivaldría esas 30 piezas de plata en la moneda actual. Una pieza de plata equivalía a un ciclo hebreo que pesaba aproximadamente media onza. La anomalía es que el Señor de señores fue vendido a sus enemigos por el precio de un esclavo que había sido acorneado por un buey. Éxodo 21:32, si llegaba a ocurrir un evento de esa naturaleza, de un esclavo acorneado por un buey, Dios había estipulado, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 ciclos de plata. Fue vendido a sus enemigos por el precio de un esclavo que había sido acorneado por un buey. ¿Qué ocurrió después de esto? Después de que le dieron las 30 piezas de plata. Dice Mateo 26:16, desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Como los principales sacerdotes querían que su arresto se hiciera en silencio, Judas comenzó a buscar una oportunidad para entregarlo en un momento en que las multitudes no se darían cuenta. Dice Lucas 22:6 que esa oportunidad para entregarlo, él procuraba hacerlo a espaldas del pueblo, que era lo que querían los principales sacerdotes, los miembros del concilio judío. Aunque los gobernantes, recordemos, antes de que Judas los buscara, se habían reunido y habían acordado esperar hasta después de la fiesta de la Pascua para detener a Jesús. Pero ¿qué ocurrió cuando se les aparece Judas? Que Judas cambió el cronograma de ellos al hacer un pacto por dinero para traicionar a Jesús en un momento y lugar alejado de la multitud. Como dice ahí, a espaldas del pueblo. Muy bien, esto ha ocurrido entre viernes y sábado. Llegamos ahora al domingo. Jesús ha iniciado su viaje a Jerusalén desde Jericó.
Pero antes de entrar ya con el evento del domingo, vamos a hablar nuevamente de este viaje. Este viaje que el Señor ha iniciado desde Jericó. Pero antes de entrar a Jerusalén, viniendo el Señor Jesús de Jericó, se detiene en Betania. Ya lo hemos visto en las lecciones previas, pero vamos a recordar un poquito para que nos conectemos en el orden cronológico.